Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Kit para Músicos. Hoy tenemos un tema súper interesante para todos los músicos que buscan sacar el máximo provecho a sus conciertos. Vamos a hablar sobre cómo trabajar con un promotor, que puede ser perfectamente el dueño de un bar o de una sala de conciertos. Pero antes de continuar, si eres nuevo o nueva por aquí, no te olvides de suscribirte y dale like si te gusta este tipo de vídeos que te traigo. ¡Vamos allá! Hola, soy un promotor. ¿Qué es un promotor?, te preguntas. Pues alguien que contrata músicos para que den conciertos en los locales que representa. Y además puede ayudarte a negociar cuánto cobras por tu actuación. Soy todo un experto en el arte de la negociación. Ahora en serio, es importante conocer el mercado y el local antes de cerrar una actuación. Muchos locales pagan siempre la misma cantidad a todas las bandas. Así que no hay mucho margen de maniobra para negociar. Y recuerda, a veces la gente va a un concierto simplemente para escuchar música en vivo y tomar algo. No es todo sobre ti. Si se trata de un concierto pagado, es importante saber si recibirás una cantidad fija, si se basa en la taquilla o si es una cantidad garantizada independientemente de lo que se recaude en la puerta. Infórmate bien antes de dar el sí. ¡Bienvenidos a mi fiesta privada! Si tocas en un concierto privado, deberías cobrar más, ya que están pagando por un servicio específico. Te deberían pagar lo que vales. Además, es probable que tengas que llevar tu propio equipo y hacer todo el trabajo tú mismo, tú misma, así que tus honorarios deberían ser más altos. Si estás compitiendo con otros artistas por el mismo concierto, es probable que no tengas mucho poder de negociación. Conoce la sala y el mercado en el que tocas y averigua lo que cobran los músicos en esa zona. No pidas demasiado o podrían dejarte fuera, pero tampoco te rebajes. Cuando un promotor te pregunta cuál es tu tarifa, ten preparada una cifra después de haber investigado. Y recuerda, tu tarifa justa dependerá de varios factores, como si estás de gira o compites con otros artistas. Al comunicar tu tarifa, sé eficiente y decidido. Puedes decir algo como: esta es mi tarifa, ¿está dentro de tu presupuesto?, por ejemplo. De esta manera estableces el valor de tu oferta y mantienes abierta la posibilidad de negociar. Y eso es todo, amigos. Esperamos que estos consejos te ayuden a sacar el máximo provecho a tus conciertos trabajando con un promotor. Recuerda investigar y conocer el mercado, ser consciente de tus tarifas y mantener una actitud decidida y eficiente al negociar. Ahora, si tienes alguna pregunta o quieres compartir tus experiencias trabajando con promotores, no dudes en dejar un comentario aquí abajo. Te estaré leyendo. Eso es todo por hoy, nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces que seas feliz y que la música te acompañe. Vale, nos vemos hasta otra. Si quieres, puedes verte uno de estos vídeos que está apareciendo por aquí si no los has visto. Venga, un saludo.